Hola, amigas, amigos que ya nos están sintonizando aquí en La Choroteca. Les saluda Alejandro Pulido Cayón y Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estamos? Hola Alejandro, muy bien aquí. Continuamos con el encierro, en nuestro caso por lo menos, pero todo bien. Por eso todo bien. Y hoy decidimos abordar un tema complicado, complejo, que puede generar mucho escozor, pero sin embargo, consideramos que es importante hablar sobre ello. Y es la cultura de la cancelación. Cómo se están utilizando los canales, la potencia de las redes sociales, particularmente las de Twitter, que después se contamina, se contagia a Facebook y bueno, Instagram es un poco más inocua, es un poco más amable esa red. Sin, Más chido Instagram. sin Pero embargo, en cuando esto, subas una foto desnudo, está bien. y te la bajan, pero Te bueno. la bajan, bueno, pero Pero en las dos arenas de Twitter y de Facebook es donde nosotros ahorita estamos viendo precisamente cómo se manifiesta esta cultura de la cancelación. Y de eso hablaremos hoy en La Choroteca. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? La Choroteca. Más allá del verbo, La Choroteca. Tenemos el tema, Enrique, tenemos la situación de lo que está ocurriendo esta semana que concluye. Vimos cómo a partir de un tuit que cuestionaba la portada o cuestionaba el álbum ¿Dónde jugarán las niñas? De aquella banda legendaria en los 90, Molotov, se armó todo un desmadre. La gente empezó a gritar en Twitter que por qué esas canciones que contiene el álbum siguen vigentes, siguen escuchándose, y le contestaban por contraparte que eso forma parte de una cultura del México de los 90 con una recién apertura a la democracia y que además eran letras que en su momento resultaban liberadoras para la generación que hoy casualmente está en el poder, hombres de 40, más de 40 y tantos años, que en su momento bailaron, escucharon, concibieron hijos con Molotov. ¿Qué opinas tú de esto, Enrique? bueno, de entrada los términos están con las patas como siempre. No es cultura ni cancelación refiere a lo que refiere. No olvidemos que el término otra vez viene, parece ser que somos incapaces de generar un movimiento en México o en América Latina por nosotros mismos. Todo es copia de movimientos gringos. Entonces, bueno, esto de la cultura de la cancelación es muy adaptado a los términos anglosajones, a los términos gringos. El tema de cancelar, más que en este caso significa pues dar por terminado algo, en Estados Unidos tiene una implicación mucho más profunda y que tiene que ver con el hecho de censura, pero también de prohibición, pero también de acabar con contratos, acabar con la vida prácticamente profesional de aquel que sufre de esta cancelación. Cuando esto empezó a sonar hace algún tiempo, la gente pensaba que se refería al hecho de cancelar citas y que eso está mal visto. No, no, no. Se refiere exclusivamente, en este caso, al hecho de que alguien que infringe en un fallo de corrección política, insisto, muy al estilo gringo, padece esta cancelación. Le cancelan contratos, le cancelan conciertos, presentaciones, incluso aún cuando tuviesen contratos con disqueras, sufren cancelaciones. Entonces, es decir, ya se les borra o se elimina el vínculo que puedan tener con estas disqueras o cualquier otro tipo de contrato laboral que tengan. El disco de Molotov, yo creo que, no sé si esto surgió a partir de que se cumplieron 23 años de que se grabó, pero bueno, el disco tiene 23 años. No sabemos de dónde parte la viralidad. Ya sabemos nosotros que las dinámicas de Internet, ya tú hablarás. Surgió de una cuenta de un cuate que tiene 9,000 seguidores y preguntó si se publicara este disco en esta época, ¿qué pensarían ustedes? Sí,
y de ahí empezó, porque creo que etiquetó también a 2, 3 personas, que es una característica. Sí, sí, suficiente para hacer algo viral, ¿no? Ya habíamos hablado en otros episodios que la viralidad a veces también depende de cuántos seguidores tenga el que lo comparte, qué tanto efecto puede tener. Me parece que la red social Twitter está justamente puesta en llamas todo el tiempo para que cualquier cosa prenda mecha. Nada, la pregunta que se han hecho muchos es si es válido o hasta qué punto es válido. Y esto ha sido, por ejemplo, criticado para cuestiones cuando se habla del colonialismo, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos la capacidad de juzgar a gente que en el pasado actuó bajo otros esquemas morales, bajo otros esquemas o dilemas éticos, bajo otros esquemas culturales? ¿Hasta qué punto esto es válido, no? Y esto es algo que es recurrente. Y pongo estos 2 ejemplos porque me parece que como tú lo mencionabas, el tema de Molotov, pues efectivamente fue hecho en otro momento, en otros esquemas culturales. Me parece que, no sé si derivado de ese disco, pero la canción, pues creo que Puto se llama la canción, cuando fueron a España trataron de censurarlos y ellos les explicaron a los españoles que aquí tenía otra connotación, la misma explicación de ahora, pero en aquella época. Y bueno, los españoles de aquella época también le dijeron que, bueno, que podían, dado que habían dado una explicación del contexto cultural, podían ellos entonces hacer su concierto tocando la canción. No olvidemos que antes ya ha habido otro reverseo. Esto lo hizo el vocalista y líder de Café Tacuba, que eliminó Ingrata también por considerarla que no era de acuerdo a los valores actuales y a los valores del grupo. Pero de nuevo la argumentación es esa, que en el pasado, cuando escribieron esas canciones, se tenían pues otros valores. Ahí hay mucho debate y mucha tela de donde cortar, tanto de los que juzgan como de los que meten reversa y se arrepienten. Pero fíjate, Enrique, y aquí yo retomo ahorita que mencionas todo lo histórico que hay dentro de la dinámica de los valores, cómo son cambiantes, tienen distintas connotaciones, incluso de cultura a cultura. Cuando uno estudia ética sabe, no es que sea relativismo, sino que sabe que los sistemas son distintos y contextuados, y sobre todo en el contexto en el que se dan. Pero aquí me llama la atención que dentro de esta forma de presionar comercialmente o presionar contra el prestigio de las instituciones a través de las redes y generando todos estos movimientos, surgen también cuestiones políticas interesantísimas. Por ejemplo, lo que realizó Claudia Sheinbaum hace un par de días en la Ciudad de México, donde bajaron una placa de la inauguración de un mercado de artesanías, porque tenía el nombre de Gustavo Díaz Ordaz y de Corona del Rosal, que son 2 personajes no muy queridos por la izquierda, pero que forman parte de la historia de México. Es entonces el borrar la historia, y ahí es lo interesante de toda esta cultura. Bueno, vamos a quitar cultura, vamos a hablar de movimiento, de personas que buscan la cancelación de cuestiones que consideran amorales, inmorales o poco pertinentes para una época, y es el hecho de que quieren reescribir la historia o que quieren deshistorizarnos. ¿Qué es lo que busca realmente este tipo de acciones, no? O sea, ¿hacia dónde están encaminadas? Y ahí viene el otro caso, el caso del estadounidense Emmanuel Cafferty, que en 3 de junio, saliendo del trabajo, esto es una nota de Mariana Sánchez de BBC Brasil, BBC Mundo, donde relata la historia de este hombre que saliendo del trabajo estaba chasqueando sus dedos y pasó una persona, le tomó una foto porque te estaba haciendo el símbolo de OK, o sea, chasqueando los dedos, toman la, está este símbolo que es OK, por mucho tiempo fue OK, estamos bien, pero cambió el contexto de su utilización cuando grupos supremacistas blancos lo empiezan a emplear y le arman un infierno al pobre hombre, al grado tal que cuando llega a su trabajo le empiezan a investigar, lo empiezan a castigar hasta que lo despiden. Evidentemente, todo fue a partir de una interpretación errónea, de una interpretación descontextualizada, que finalmente tuvo consecuencias. Y aquí esto es importante, lo señala Ana María Olabuenaga en su libro Linchamientos Digitales. Para que ocurra un linchamiento digital tiene que haber
consecuencias en el mundo real. Y en este caso, en el caso de Cafferty, pues evidentemente está ¿cómo se dice esto? La pérdida de su empleo, el background que le queda en su vida, y que ahí hay también una cosa que podríamos hablar después, que es el derecho al olvido, pero es otra cosa, es un tema aparte. Entonces, estamos viendo que la gente está descontextualizando muchas cosas y llevándolas a niveles atroces. Y ahí las instituciones, y ahí yo te voy a dejar la pregunta, Enrique, ¿y las instituciones qué están haciendo? Y llámese institución a una persona moral como una empresa, llámese institución a las universidades, llámese institución a las estructuras de gobierno que tienen canales para darle salida a estas cosas. ¿Qué hacen las instituciones, Enrique? Eso es lo que yo quisiera preguntarme. Bueno, hoy en día no están haciendo nada y quiero apuntalar algunas cosas de lo que tú contaste sobre la anécdota de esta persona. Él estaba yéndose del trabajo a su casa. Era el trabajo de sus sueños. Por fin, a los 47 años, con creo 2 hijas, una familia tranquila, él había logrado tener el empleo de sus sueños. Era un empleo de estos bien pagados en Estados Unidos, limpiando creo que algunos ductos que pasan por debajo de la tierra, es decir, algo manual. De estos trabajos que uno diría de estos dignos, ¿no? Que la sociedad como que dignifica mucho y más en la sociedad estadounidense. Y entonces él estaba yendo a su casa y empieza, como tú dices, con la ventana abajo del carro. Él está yendo, manejando, la ventanilla abajo, el brazo por fuera, y empieza a chasquear los dedos. Pasa, al parecer, un afroamericano, le toma una foto, lo sube a las redes. Tú mencionaste, hizo una interpretación errónea. ¿Por qué sabemos que es errónea? Porque el mismo afroamericano, al día siguiente o días después, cuando se da cuenta que a él lo despiden del trabajo, reconoce en redes sociales que pudo haber sido una sobreinterpretación del gesto de su parte y que él no quería que fuese despedido. Aún así, lo que estamos viendo es que el linchamiento en redes sociales es más fuerte que incluso el discurso o la negación del hecho de parte del acusador. A ver si me explico mejor. Es decir, aun cuando el que acusó reversea y reconoce, no, fue un error mío, la regué, interpreté mal el gesto, estaba fuera de contexto y lo subí, lo que se está castigando es como, sí está bien, tú ya estás de acuerdo y pediste, o sea, te disculpaste y ya está. El problema es que yo sigo teniendo en redes un linchamiento. Y yo voy a responder al linchamiento, ya no al hecho. Y ese es el problema, que las instituciones están respondiendo a lo que ocurre y se discute en redes sociales, no a lo que inclusive quienes fueron parte del hecho dicen. Es que esta persona que lo denuncia y sube dijo, cometí un error, igual me equivoqué. Pero mira, ahí hay conductas de masas, Enrique, que ya no se pueden frenar. O sea, claro, pero la institución no está castigando el hecho, está castigando el resultado de las masas. Por eso, y ahí es por eso el papel endeble que juegan las instituciones al respaldar sus dichos o atender a las demandas de posibles boicots. Y vamos a ver un caso más reciente. O sea, aquí yo me pregunto y también veo una respuesta, más que preguntarme, veo una respuesta muy contundente, poco política, pero muy firme, cuando hace unos días el recién nombrado consejero del Instituto Nacional Electoral, Ukip Espadas, yucateco, en una entrevista por radio, hace una referencia a que en las instituciones electorales de los años 90, pues las sesiones eran como una merienda de negros, de afromexicanos. Eso fue lo que él dijo. Y evidentemente la reacción en redes no se hizo esperar. Racista, clasista, poco empático con la sociedad. Bueno, lo tacharon de todo. Y él emite un comunicado donde dice, lo que yo dije fue esto y lo dije en este contexto y lo dije porque así eran las referencias en ese momento. Traté de ser irónico y yo no tengo nada de qué disculparme. Y ahí le dice, no tengo nada de qué disculparme. Aquí está la explicación de lo que yo hice. Quien lo quiere entender, que bueno, quien no, no. Pero no hay una sanción en el mundo real contra él. No hay sanción porque responde a intereses. Lo que interesa hoy en día, y es el interés mayor, es que el INE
que es a donde se le dio un puesto, deje de ser, de tener la autonomía que tenía antes. Como esta es la agenda de mayor peso político, entonces se le suele perdonar todo, seamos honestos. Pero bueno, ahí habría otra discusión sobre la agenda política, pero lo que yo digo aquí, la institución finalmente no reacciona, y además una reacción del INE a este momento sería contraproducente, sí, en el contexto político del que tú mencionas, de preservar o atacar la autonomía. Entonces, el caso de UKIP me llama la atención porque su respuesta es muy contundente, muy firme, y no se disculpa. Y lo dice, no tengo... No, bueno, pero llegará un momento en el que esto alcance niveles como los de Estados Unidos. Yo quería comentarte algo que es bien interesante. Llevan 2 veces que se pronuncia, creo, en estas últimas semanas, el intelectual de izquierda de los gringos, pero también de la gente de Latinoamérica, o de América Latina, según Noam Chomsky. La versión, lo Chomsky. Pero no solamente es Chomsky. En Estados Unidos, Nicholas Christakis, que es un sociólogo de los más reconocidos, no sé si es de la Universidad de Yale, en años pasados ya había sido boicoteado y los estudiantes lo agarraron a las afueras de la universidad. Y hay videos de esto en internet, se puede buscar. Bueno, después ya según vaya la edición les podemos dejar el enlace. Los estudiantes salen a armarle una revuelta y a pedir la destitución de él y de su esposa porque ellos mandaron una carta pidiendo a la universidad que de acuerdo a la tradición estadounidense, a la diversidad cultural, no suspendieran para Halloween el tema de los disfraces. Y la razón por la que habían suspendido que los estudiantes se disfrazaran o que usaran disfraces era porque decían algunos disfraces pueden herir susceptibilidades de minorías. Es decir, alguien se quería disfrazar de un indio, de un mapache. Mapache, de un seminol, había un agravio. Alguien se quería disfrazar de, no sé, de china poblana, un agravio para las minorías. Y entonces la universidad lo prohíbe. Y este profesor, con argumentos sólidos, y bueno, la esposa, ni siquiera fue la esposa, con argumentos sólidos, manda un correo a la dirección pidiendo que por favor, o que intenten no suspenderlo, porque esto iba a romper con una tradición y que tenía un arraigo cultural y que precisamente lo que buscaba resaltar dentro del juego de la parodia del disfraz, la diversidad cultural que había conformado Estados Unidos. Bueno, al día siguiente habían, no sé, docenas de estudiantes pidiendo la cabeza de este profesor. Y esto ha ido cada vez a peor. Como que la gente tiene la idea que todo aquello que se considera un avance social es a mejor. Todo lo que es una evolución social es a mejor. Y no siempre es así. Y en estos casos habría que tener en cuenta si va a ser así. Entonces fue el caso de ese profesor, pero hay el caso de otros intelectuales. Y ahora es cuando Chomsky, junto con otro que acaban de despedazar, que creo que es Steven Pinker, que él analiza después del caso el autor de la tabla rasa, lo pueden buscar también, famoso. Sí, también en defensa de la ilustración. Defensa de la ilustración. Bueno, este psicólogo social, que es su formación, creo, bueno, tiene como otros doctorados, pero bueno, él lo que hace es analizar o saca unos datos muy reveladores donde él lo que dice es, después del asesinato a manos del policía blanco de Floyd. Surge, De Floyd, el asesinato de Floyd. De Floyd, a partir de donde surge el movimiento Black Lives Matter, él hace un análisis posterior a esto y dice que donde está el peligro y donde hay que poner los dientes no es tanto en el racismo que existe, dice. Nada más que está en diferentes vertientes. Donde hay que hincar el diente es en la violencia policial y en el control de armas. Y empieza a sacar estadísticas que son demoledoras. Bueno, se le fueron a la yugular. A raíz de todo esto que estoy diciendo, surge Noam Chomsky, héroe de las izquierdas, no solamente en Estados Unidos, ya lo digo, sino en el resto del mundo, y alguien muy respetado, y que justamente se está quejando y diciendo, no solamente que esto y este tipo de correcciones políticas están llegando a un extremo en el que no se permite el disenso ni el intercambio de ideas, sino que además esto está abonando, y ojo que esto ya se había dicho antes, a favor de las derechas. Porque entonces esto le va dejando el camino a la ultraderecha para decir, conmigo sí te vas a poder expresar como te dé la gana. Y ese es el problema.
Ese es uno de los muchos problemas, Enrique. Ese es uno de los muchos problemas, porque ahorita que lo mencionas, esto está abonando incluso a discursos más radicales y está generando los mecanismos de la posverdad, donde ya el argumento, la realidad, el debate sobre lo que está, los trasfondos que hay en un hecho, ya no importan. Si el hecho de la posverdad no es que estés mintiendo, sino es que hacer que la verdad sea irrelevante, que los hechos, que los datos sean irrelevantes. Entonces, lo que se está abonando a través de este tipo de actitudes es generar, poner los pilares de los mecanismos de la posverdad. Y esto es lo que le da entrada a los populismos, que el populismo se basa mucho en el discurso de la negación de la realidad, de la negación de los datos, de la expresión de las supremacías. Eso es parte del populismo, no del fascismo, que ese es otro tema. Y en el caso, bueno, retomándolo con lo que iniciamos esta conversación, que es lo de Molotov y que es el White Power, resulta interesante cómo se están generando estas cuestiones y también muy preocupante. Realmente yo sí me siento preocupado porque ya no podemos hablar como hablábamos. Yo escribí un libro hace 15 años que hoy lo leo, se lo regalé recientemente a uno de mis alumnos, le digo, piensa que lo escribí hace 15 años y así hablábamos hace 15 años. Ahorita un libro de la onda de José Agustín es infumable, ¿eh? O sea, sí, no, o sea, un lenguaje totalmente artificial, cuando que la literatura, su fuerza está justamente en desnudar el lenguaje. No se olviden también que hace no muchos años, se fumaba dentro de los aviones, se fumaba, lo que es peor, en salas quirúrgicas. en las salas en la escuela se fumaba. En las escuelas se fumaba, o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Ahora que decías lo de la señal de la supremacía blanca, que se supone que estos 3 dedos gordos que ven en mi mano, se supone que es la W, que es white, y que esto es una P que significa power. Bueno, esa es la interpretación, ¿no? Es tan increíble a lo que llegó que, bueno, ya se los pondremos quizás en la edición. El videojuego Call of Duty, cuando tú hacías una kill o en algún momento existen en los videojuegos gestos. Puedes bailar, te puedes mover, el personaje con el que estás jugando tiene cierta movilidad. Y en Call of Duty había un gesto donde el muñeco o el personaje que tú manejabas en primera persona podías hacer así. Bueno, eliminaron ese gesto a raíz de este discurso en contra de que este gesto era supremacía blanca. Y bueno, grado, o sea, que sí tenemos razón de tener miedo. Hoy lo que estamos hablando, incluso otros gestos que estamos haciendo, en unos años probablemente sean censurables y incorrectos, baneables. No, es que, vamos, para mí me queda claro, ya con esto concluyo, yo creo que ya concluyo con esto, que estamos ante una guerra simbólica, una guerra por los símbolos. ¿Quién se apropia de los símbolos? ¿Quién maneja estos símbolos? ¿Y qué sentido le da? Es una cuestión de cambios de discurso, de cambios de semánticas, en la que se están resignificando muchas cosas y se las están apropiando distintos grupos. Y dentro de este movimiento, lo que podemos observar es que hay una viralidad y brutalidad simbólica para imponer estas realidades o querer imponer agendas. Imponer agenda y una sola visión, una visión unívoca. Se piensa en la igualdad siempre y cuando esa igualdad sea igual a mi agenda. Nunca se piensa en la igualdad a partir de las otras agendas que también se tienen. Y a mí me parece, sumado ya también para finalizar con lo que tú dices, me parece que no nada más, que además de lo que tú dices, también está en el poder de quien domina la conversación en los medios digitales. Pues ahí está. Nos despedimos, somos Enrique Rodríguez, Alejandro Pulido Cayón. Esto es La Choroteca. Recuerden darle like, share, si les gusta, suscríbanse. Enrique. Hasta luego. Chao.